En verdad qué hermoso privilegio, eh, qué hermosa gracia nos ha concedido el Señor de, de leer su palabra, de conocer su palabra y más, de poder enseñar su palabra. Es algo que, tratando de entenderlo en la dimensión espiritual que realmente es, no hay palabras, no hay palabras. El simple hecho, y debo pedir eh, perdón por la palabra simple, porque esto no es simple, sino lo dije solo como una expresión sencilla al decir el simple hecho de leer su palabra significa todo. Pues aún más conocer su palabra. Y todavía más allá, entender su palabra. Y ya no me alcanza la dimensión para decir lo grande que es el privilegio de enseñar su palabra. Y en su gracia, Dios ha concedido a muchos siervos y siervas este privilegio. Y en lo que a mí respecta, sobreabundó la gracia. Porque la Escritura dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y diré, como dijo Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El primer pecador, el gran pecador. De ahí la gracia. Y Dios me ha permitido estructurar muchos temas, pero muchísimos temas. Y déjeme decirle que en los próximos días o quizás semanas, no lo sé, pero pueden ser semanas o a lo mejor un par de meses, 2, 3 meses, no lo sé. Pero ya tengo un estudio, ya lo tengo, pero no me atrevo a enseñarlo. Así es. Dios me ha permitido formar muchos estudios. Quizá un poco más de 2000 estudios. Pero este estudio bíblico que empecé a sentir una inclinación muy fuerte, un llamado muy fuerte para formar ese estudio bíblico. Hace unos 10 días ya lo hice, ya lo tengo escrito, pero no me atrevo a enseñarlo. En verdad.
no me atrevo todavía. Y parece que el título que le voy a poner es el video más difícil de toda mi vida. El video más difícil de toda mi vida. Y es un tema por el cual desde este momento le pido perdón. Otra vez, el tema es tan difícil que desde este momento le pido perdón. Y lo voy a decir por tercera vez. Es un tema que nunca se ha compartido. Nunca. Es un tema muy, muy, muy complicado. Extremadamente difícil de aceptarlo como doctrina. Por eso vuelvo a pedirle perdón. Le pido perdón. Ya pude compartirle a mi esposa y se quedó asombrada. En verdad se quedó asombrada y no podía creerlo. Con ella he compartido casi todos mis estudios con ella. Los compartimos y ella sabe que respeto en gran manera la palabra de Dios. Al 1000%. También ella sabe que soy muy cuidadoso de cuando enseño algo, me aseguro de tener muchos versículos, muchos versículos para respaldar lo que enseño. Bueno, pues este tema que pronto voy a enseñar, y una vez más le pido perdón. Ella ya tuvo esa oportunidad de escuchar toda la estructura de esa enseñanza y no podía creerlo. No sé cuándo lo vaya a enseñar, pero le he rogado al Señor que me dé gracia, que me dé sabiduría, que ponga en mí las palabras, porque el tema es inédito y reta por completo todas las estructuras de pensamiento aún de los cristianos. Bueno, voy a dejar hasta ahí. Vamos a continuar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y estábamos viendo donde el Señor dice, santifícalos en tu verdad. Y luego más adelante, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bien. Dice por acá, en el versículo 19, en el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La unidad. El ser uno con alguien es tener una unidad, una unión, una comunión perfecta, un entendimiento perfecto. Cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, debiéramos valorar mucho, 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 mucho la unidad. Debiéramos valorarla, trabajar en ella, siempre estar dispuestos a ella, a esa unidad. Unidad entre hermanos en Cristo, unidad en la familia, unidad en el matrimonio, unidad con los hijos, unidad. Es cuando se mezclan, cuando se unen propósitos, principios, valores, virtudes. Es cuando se juntan de una manera estrecha y eso fortalece. Y hay una plenitud de vida cuando se procura la unidad. Hay paz, hay un reposo, hay una felicidad en ello. Y tenemos que trabajar en esa unidad. Dios quiere que el esposo y la esposa sean uno. Eso está escrito. Dios quiere que el hijo y el padre sean uno. También eso está escrito. Estoy recordando en este momento que también se manifestó una unidad en ese nivel de ser uno. Creo que, si más no recuerdo por allá, fue en la Torre de Babel. Sí, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua y unas mismas palabras. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y bueno, cuando se es uno, todos van hacia el mismo punto. Hay unidad en los propósitos, en lo que se quiere hacer, todos trabajan para ese proyecto, pero cuando no es así, uno jala para un lado y el otro jala para el otro lado. Y ahí se genera una división. Y la Escritura nos enseña que toda casa dividida caerá, que todo reino dividido caerá, que toda nación dividida caerá, que todo matrimonio dividido caerá. Tan importante así es la unidad, ¿eh? Entonces dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En la unidad hay poder. En la unidad se manifiesta el Señor. En esa unidad de santidad, en esa unidad de justicia, en esa unidad de fe, una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola esperanza. Ahí se manifiesta el Señor, ¿eh? Dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora hablamos de gloria. Gloria. Mire, no hay nada más importante en la vida que
recibir la gloria de Dios y a través de nosotros esa gloria de Dios sea manifestada al mundo. La gloria que me diste yo les he dado. Tú y yo. Debemos entender esto, que Dios nos ha dado de su amor. Pues ahora tú y yo somos responsables de administrar correctamente ese amor de Dios y llevarlo a los demás. Voy a más. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Bueno, tú y yo hemos recibido la paz de Dios. Ahora tú y yo somos responsables de administrar esa paz que Dios nos ha dado para llevarla a los demás. Oh Señor. Tú y yo hemos recibido el poder de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Ahora tú y yo somos responsables de administrar ese poder de Dios y manifestarlo a los demás. Y así la santidad. Y así la sabiduría de Dios. Él nos ha dado sabiduría de su palabra. Ahora tú y yo somos responsables de administrar la sabiduría de Dios y compartirla. Todo lo que Dios nos ha dado es para que nosotros lo administremos según su voluntad perfecta, para manifestarlo a los demás. Bueno, pues aquí dice que la gloria que me diste yo les he dado. Mira lo que dice. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Atención. Tú y yo hemos recibido la gloria de Dios. Ahora esa gloria tenemos que manifestarla a los demás para que crean que Cristo y yo somos uno, que el Padre y yo somos uno. Y así la misericordia. ¿Has recibido misericordia de Dios? ¿Verdad que sí? Amén. Administrala bien. Y ahora tenemos que ser misericordiosos con los demás. Y uno de los versículos que a mí me hacen llorar en la Biblia es donde el Señor dice que somos administradores de su gracia. O donde dice, bástate mi gracia. Estoy hablando de la gracia. Tú has recibido la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, dice Efesios. Por gracia sois salvos. Yo he recibido la gracia de Dios. Pero uno de los versículos que más me impacta en la Biblia es donde el Señor dice que somos administradores de su gracia. Padre amado. Hemos recibido la gracia. Y dice la Escritura, de gracia recibisteis, dad de gracia. Oh Señor. Oh Señor. Wow. Administradores de su gracia. Administradores de su amor, de su misericordia, de su poder, de su sabiduría, de su conocimiento. Padre amado. Yo en ellos, tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Qué perfección, qué unidad, cuánto amor, cuánta unidad, cuánto amor manifestado del Padre al Hijo, del Padre a nosotros, del Hijo a nosotros, de nosotros al Hijo, de nosotros al Padre. Eso impacta. Eso impacta. Una de las cosas que más daño hacen en cuestiones de fe, en cuestiones de dar testimonio al mundo, es la división. Mira cómo están divididos allí, cómo se pelean allí en las redes los cristianos. Mira cómo se contradicen, se atacan. Eso hace mucho daño. Cuando el mundo ve eso, entonces no cree. No cree en los cristianos. No cree en lo que dicen los cristianos. No creen en el cristianismo. Por ende, no creen en Jesús. Por la división. Dios es unidad. Somos llamados a esa unidad perfecta. Dice, para que el mundo crea. Es maravilloso. Ahora, para que haya unidad, Colosenses dice, atención a esto, por favor, atención. No sé si es el versículo 14 o el 15 por allí, capítulo 3 de Colosenses, dice que el vínculo perfecto, lo que más unidad le va a dar a los hijos de Dios, es el amor. Es el vínculo perfecto. La unidad perfecta solamente se consigue donde hay amor, el amor de Dios. Cuando el amor de Dios nos une, unidad perfecta. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense qué momento vamos a vivir, cuando podamos ver la gloria, a Cristo glorificado, la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Imagínense qué momento, y lo veremos, porque por gracia hemos sido salvos y reinaremos con Él. Amén. Amén. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí estamos viendo la divinidad de Jesucristo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y les he dado a conocer tu nombre. Amén. Lo poco que conocemos de Dios es por nuestro Señor Jesucristo. Él ha dado a conocer a su Padre una parte de quién es Dios. Ahora tú y yo
emulando el ministerio de nuestro Señor Jesús. Porque Él dijo en su momento, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahí me quiero centrar un momento. A ver, tú y yo, al compartir con la gente, al compartir la palabra, al hablar de Dios con la gente, ese debe ser nuestro propósito, que lo conozcan a Él. Tú y yo tenemos que hablar de Dios. Tú y yo tenemos que hablar de Jesucristo. Lo importante es que lo conozcan a Él, al Salvador, al dador de la vida, al que es el camino, la verdad, la paz, la luz, el amor. Dios es amor. O sea, a ver, no nos desviemos hacia otras cosas, hacia prosperidad, hacia profecías, hacia hacer discípulos de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, de nuestra denominación religiosa. Eso no es importante, por favor. Entendámoslo. La misión nuestra es que lo conozcan a Él. Ahí están los ministerios de éxito, Cuando llevamos a la gente hacia Dios, amén, hacia Jesucristo, hacia la verdad. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¡Qué momento, ¡Qué momento! Es muy importante, atención con esto, cuando ya te interesa mucho aprender y leer sobre cada pasaje de la Biblia, esta parte de la vida del Señor y esta etapa final, cuando es arrestado, cuando es vituperado, insultado, cuando es crucificado, toda esa etapa, cuando va ante Herodes, ante Pilato, es muy bonito cuando la armonizamos con los 4 evangelios, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos describen todo lo que pasó en ese tiempo. Hay cosas que Mateo sí dice, pero Lucas no. Hay cosas que Marcos las dice y le agrega 2 o 3 cosas más. Y Juan también agrega 1, 2 o 3 cosas más. Y así, cosas que dice Juan no las dice ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo, y así. Pero los 4 evangelios se complementan de una manera perfecta, pero perfecta. Entonces es bien interesante analizar todo lo que ocurrió
quién estaba, quién lo dijo, en qué momento, antes o después de otro suceso, en fin, así al detalle, toda la cronología, hora por hora. Es bien interesante y muy enriquecedora, en verdad, muy, muy enriquecedora. Aquí ya vemos a Judas, pues que ya tomó un grupo de soldados. Pero también antes, en otro evangelio, pues nos habla, por ejemplo, de cuando tienen la cena, cuando él dice que ya llegó su hora y todo eso. Pero cuando armonizas todos esos detalles, es fascinante, es fascinante. Ya Judas aquí ya tomó una compañía de soldados. Y están metidos los fariseos, sacerdotes. Y este ya es un momento peligroso. Ya es la hora de las tinieblas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Ya están en el huerto. Ya están en el huerto. Y llega Judas, déjame decírtelo así, con toda la policía. Así para entenderlo rápido. Y no vienen con buenas intenciones. Traen antorchas, traen armas. Y este momento es bellísimo. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Sabía el Señor a quién buscaban, desde luego que sí. Pero me encanta es cómo el Señor, con esta simple expresión que dice aquí, se adelantó. O sea, salió a recibirlos allí en el huerto. Venían en plan amenazante, venía el tumulto de gente ya seducidos por la traición de Judas, pero el Señor se adelanta y enfrenta todo aquello. Esa es una actitud valiente, en verdad valiente, que nos enseña muchas cosas. Usted y yo, como hijos de Dios, en la vida diaria, en la vida cristiana, debemos ser valientes para enfrentarlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a este grupo de siervos y siervas valientes, como lo fue Gedeón. Amén. Un hombre al que se le dijo esforzado y valiente. Seamos valientes para la gloria de nuestro Señor.